Nos encontramos de nuevo con ustedes. Bienvenidos al canal Hatuñanta Tatkishunchi. Caminemos por el gran sendero. Los senderos que en la vida han existido han conducido a los seres humanos, han conducido a todos los seres. Hay caminos físicos, como en el Tawantinsuyo, el gran camino, el Kapa Cañán, el camino de la luz, el camino de los mayores, y también los pequeños caminos que conducen hacia este gran camino, hacia este gran sendero. Aquellos caminos se les conoce como el Chaquiñán. El Chaquiñán es una pequeña senda igual que les conduce al gran camino, al Hatuñán. El Hatuñán ha permitido que los seres humanos puedan recorrer de norte a sur, de este a oeste, aprendiendo, conociendo a la madre naturaleza, conviviendo con la madre naturaleza, entendiendo, danzando sobre su piel, conversando y sobre todo recibiendo la dádiva que la madre naturaleza tiene con la humanidad, que tiene con todos los seres que habitamos este espacio maravilloso, esta esfera maravillosa llamada Tierra, Alpa Mama o Gea, o con los distintos nombres que cada cultura y civilización lo ha venido divinizándolo, lo ha venido entendiéndolo. Y propiamente el gran camino siempre está esperando a los seres humanos. Por eso es que los mayores de las comunidades dicen: tienes que coger un buen camino, tienes que ir por el buen sendero, estás yendo por otro camino, no cojas ese camino, dicen. O algunos dicen: bueno, voy a caminar este camino, quiero experimentarlo, quiero aprenderlo. Enhorabuena a aquellos que de una experiencia sacan sabiduría, aprenden mucho, disfrutan, o de pronto un camino les trae dolor, les trae experiencias. Pues ese conocer, ese experimentar, obviamente les va a traer felicidad al ser humano, y sobre todas las cosas le va a traer sabiduría, porque quien conoce va a saber, y quien sabe obviamente ya no volverá a cometer el mismo error, a salvo a que le guste, ya no volverá a ir por el mismo camino, buscará otro camino mejor que le conduzca al sendero de la vida. Ese es el afán de compartir este canal, el Hatuñanta Tatkishunchi, este gran camino que existe en cada ser humano. Los abuelos han recorrido bastante, hay abuelos que tienen un sinnúmero de experiencias a través de su transitar, a través de su caminar. Los abuelos antes caminaban bastante. Sabemos que desde el sur venían hacia el centro, es decir, pues de donde hoy actualmente podemos decir que es Bolivia, Perú, venían hacia el centro de la tierra, hacia la línea ecuatorial, caminando. No sabemos cómo caminaban, sin embargo, sabemos que ese caminar era un camino de mucha alegría, disfrutaban, no había tanto esfuerzo. Obviamente ellos manejaban otras energías, tenían conocimiento superior, sí, y ellos han visitado las tierras del actual Ecuador, han venido hacia los lugares sagrados en ciertas épocas del año a compartir, también a llevar productos de esta tierra, de esta parte de acá, de las antiguas nacionalidades. Igual nuestros abuelos y abuelas han transitado también por estas tierras del sur y han compartido, han hecho que el idioma pueda viajar con las comunidades, los saberes puedan viajar. Ahí los grandes médicos, los grandes conocedores de las plantas, los grandes constructores, los grandes tejedores han viajado bastante por este sendero de la sabiduría. En esta oportunidad invitamos a que sigan con nosotros en este canal y cada día puedan conocer un poquito de esta cultura milenaria de los Andes y sobre todo de quienes caminamos. Bienvenidos otra vez
y mi abrazo fraterno. Yupechani. Hasta pronto.